Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Calderón Posada Jocelyn. A continuación voy a exponer tipos de protecciones eléctricas utilizados en los sistemas eléctricos de potencia. Definición. Es el conjunto de equipos y elementos de un sistema de energía eléctrica que realizan operaciones automáticas frente a las fallas de condiciones anormales. El objetivo de esto es salvaguardar la integridad de los equipos y de las personas, así como de mantener las condiciones de operación del sistema de energía. La función es que tiene la detección y el rápido aislamiento de la falla, que pueda producir daño a la parte afectada o a la carga que alimenta. Los componentes del sistema de protecciones eléctricas tenemos lo que son los transformadores de medida para protección. Estos son elementos que suministran información a los relés mediante magnitudes de corriente y voltaje. Los transformadores de medida de corriente o voltaje son necesarios para aislar los equipos de protección, control y medición de los altos voltajes de un sistema de energía, y también para suministrar al equipo los valores apropiados tanto de la corriente como del voltaje. El comportamiento de los transformadores de corriente y voltaje durante y después de la ocurrencia de la falla es crítico en la protección eléctrica, porque los errores en la señal de un transformador pueden causar un mal funcionamiento de los relés. Se debe tener en cuenta factores como el periodo transitorio y la saturación del al seleccionar el transformador adecuado. En función de la magnitud que transforman, los transformadores de medida para protecciones pueden ser transformadores de corriente o transformadores de potencial. Entre los transformadores de corriente son los que proporcionan el aislamiento contra alta tensión del circuito de potencia y sirven para alimentar elevadores con magnitudes proporcionales del circuito de potencia. El rendimiento de este transformador de corriente varía con el tipo de protección. Siempre se deben utilizar transformadores de corriente de alta calidad. El transformador de corriente de una buena calidad es más confiable y dan como resultado menos problemas de aplicación. Se puede decir que brindan la mejor protección. La precisión apropiada de los transformadores de corriente es muy importante para asegurar el funcionamiento apropiado de los sistemas de protección, en particular para los esquemas de protección diferencial, donde el funcionamiento de los relés está directamente relacionada con la precisión de los transformadores de corriente, en condiciones de falla, así como en condiciones de cargas normales. Los transformadores de potencial. El transformador de potencial es un transformador convencional que tiene arrollamientos primarios y secundarios, donde el arrollamiento primario está conectado directamente al circuito potencial, ya sea entre los fases o entre fases y tierra. En la protección por relevadores se utilizan dos tipos: el transformador de potencial para el instrumento y el dispositivo de potencial de capacidad. En los transformadores de potencial es muy esencial el voltaje del devanado secundario sea lo más proporcional posible al voltaje primario. ¿Cómo se logra esto? Cuando se diseñan de tal manera que las caídas de voltaje en los devanados son pequeños y la densidad de flujo en el núcleo es muy por debajo del valor de la saturación, por lo que esta corriente de magnetización es pequeña. Entonces se obtiene una impedancia de magnetización prácticamente constante en el rango de la tensión requerida. El objetivo de este transformador de potencial es entregar una tensión secundaria lo más exacta posible correspondiente a la del primario. Los relés son los dispositivos que reciben la información y pueden discriminar entre las condiciones anormales y anormales. ¿Cómo es la clasificación de acuerdo a la función? Relés de protección, relés de regulación y relés auxiliares. Los relés de protección. Tenemos que son dispositivos que detectan cualquier cambio en la señal que reciben, generalmente de una fuente de corriente o voltaje. La función de estos relés de protección es hacer que se retire rápidamente del servicio cualquier elemento de un sistema de energía cuando sufre un cortocircuito o cuando comienza a operar alguna anormal que pueda causar daño o interferir con el funcionamiento efectivo del resto del sistema. Los disyuntores generalmente se ubican de manera que cada generador, transformador, línea de transmisión pueda desconectarse completamente del resto del sistema. Estos deben tener la capacidad suficiente como para que puedan transportar momentáneamente la máxima corriente de cortocircuito que pueda fluir a través de ellos y luego interrumpir esta corriente.
Una función secundaria de los relés de protección es proporcionar una indicación de la ubicación y el tipo de falla. Ya, como características del relé de protección está la sensibilidad, que debe ser lo suficientemente sensible para que funcione de manera confiable. La selectividad, que debe poder seleccionar entre aquellas condiciones para las que se requiere una operación rápida y para aquellas que no. Y debe funcionar a la velocidad, o sea, es desconectar un elemento del sistema defectuoso lo más rápido posible. También tiene variables que afectan a la operación, como son la temperatura, la frecuencia y los armónicos. Dentro de la estructura de relé están los que son los circuitos de entrada, control o excitación, circuito de acoplamiento, circuito de salida, cargas o maniobra, que están constituidos por circuitos de excitador, dispositivo conmutador de frecuencia y protección. Los fusibles. Clasificación según su principio de funcionamiento. Tenemos los relés electromagnéticos, relés polarizados, relés de inducción, relés mecánicos, relés estáticos. Ya, en la clasificación de los relés sobre corriente están los relés direccionales, los relés no direccionales, que son los relés instantáneos y los relés temporizados. Y dentro de los relés temporizados están los relés de tiempo inverso y relés de tiempo muy inverso. Ahora sí, los fusibles. Ya estos son unos dispositivos de protección contra sobrecorriente que poseen un elemento que se calienta y directamente por el paso de la corriente. Y eso lleva a la destrucción cuando la corriente supera un valor predeterminado. Las características fundamentales de estos fusibles son capacidad de ruptura, corriente nominal y tiempo de interrupción. Para poder seleccionar un fusible adecuado, se debe tener los siguientes parámetros, como son voltaje y nivel de aislamiento, tipo de sistema, nivel máximo de cortocircuito, corriente de carga. El funcionamiento. ¿Cuál es la función? Bueno, la función que cumplen esto es de interrumpir la corriente eléctrica al instante. También tenemos los tipos de fusibles, que son como K, T, H, N, E, NH o NZ. Según cuál sea la norma a la que se refiera el fabricante, cada uno de ellos tiene diferentes tipos de curva y los diferentes tipos de utilidad. Ya, el interruptor. Tenemos que es un dispositivo mecánico de conexión y desconexión eléctrica, capaz de establecer, soportar o interrumpir la corriente. Como características, tenemos que son cerrado y abierto. El cerrado debe ser capaz de interrumpir la corriente al que fue diseñado, y abierto se debe ser capaz de cerrar rápidamente y en cualquier instante bajo corriente de falla, sin soldarse los contactos por altas temperaturas. También, para poder seleccionar un interruptor de potencia, se debe tener los siguientes parámetros, como tensión nominal, frecuencia nominal, corriente nominal, rigidez eléctrica, ciclo de trabajo, corriente de cortocircuito, corriente de cortocircuito de interrupción o momentánea. Ya, estos interruptores también trabajan de forma manual automática, los cuales son aceite, vacío, hexafluoruro. Ya, los descargadores de sobrecorriente, de sobretensión, que digo. Estos de aquí, este dispositivo es el encargado de proteger a transformadores sobre tensiones externas, que se dan por las cargas atmosféricas, las descargas atmosféricas. Ya, esto está destinado a proteger los aparatos eléctricos de elevadas tensiones transitorias y a limitar la duración y frecuentemente la amplitud de la corriente subsiguiente. Actualmente dice que se emplean los de óxido de zinc, conformados por varistores. Se ubican en el interior de un cilindro de porcelana, que disminuyen su resistencia interna ante la presencia de una sobretensión, dirigiéndolas hacia la Tierra. El funcionamiento. El descargador debe comportarse como un aislador. Al aplicarse un sobrevoltaje de cierta magnitud, debe convertirse en un conductor. Y por último, al desaparecer ese sobrevoltaje, se debe convertir de nuevo en un aislador, interrumpiendo la corriente que se ha establecido a través de él. Ya, se encuentran permanentemente conectados a la red en paralelo con el equipo que se va a ser protegido. Debe interrumpir la corriente que descarga al desaparecer la sobretensión. No debe operar cuando aparezcan sobretensiones temporales, y la tensión residual resultado de su operación debe ser menor que el nivel de aislamiento de los aparatos que protege. Muchas gracias.